Gracias por mantener viva la lectura de las cartas. Pasamos ahora a la 22ª sesión. En realidad es la sesión 23, porque ven que una se repitió. Y vamos a continuar entonces con nuestra clase de las cartas. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. La invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor eterno que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a nuestros amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos con lo que ya habíamos visto. Vamos a ver el tema donde nos quedamos. Es decir, vamos a revisar dos de los slides que habíamos visto en la carta en donde la estamos trabajando. Continuamos. Bueno, se les puede visitar en espíritu, está diciendo el maestro KH, pero su espíritu no puede descender hasta nosotros. Aquí nos da una clave muy importante. Ellos atraen, pero no pueden ser atraídos, porque su polaridad espiritual es una dificultad insuperable en el camino. Por lo demás, usted no debe aceptar Isis en sentido literal. El libro no es más que el esfuerzo de una tentativa para desviar la atención de los espiritistas de sus ideas preconcebidas y hacerles ver una verdad compleja que no es tan simple para poder analizarla en el plano donde estamos, es decir, para poder ver la verdadera situación de las cosas. A la autora se le insinuó que señalara el verdadero sentido, que dijera no lo que son las cosas, sino lo que no son las cosas. De la mano del corrector de pruebas se han deslizado a la obra unos cuantos errores auténticos, etcétera. Bueno, el capítulo 1, el volumen 1, etcétera, etcétera. Bueno, el ciclo de las existencias inteligentes, dice más adelante, todo esto ya lo vimos, comienza en los mundos o planetas más elevados. El término más elevado significa aquí los más perfectos espiritualmente. Aquí hacemos una pequeña pausa y ya comentamos que a pesar de que la enseñanza se hace en un plano bidireccional, tenemos que imaginarnos que esto en realidad son varios ejes, porque esto en realidad es una esfera, y es una esfera que gira de manera circular, pero que en realidad va tejiendo como si fuera una bola de estambre. Por lo tanto, entonces, la cantidad, si nosotros subdividimos los 180 grados de la esfera, empezamos a ver que por lo menos hay entonces 360 puntos que caminan para poder dibujar la esfera, y si dentro de cada esfera tenemos 7, ya la cantidad es prácticamente incalculable. Bueno, eso es entonces lo que son las entidades, es lo que está explicando aquí el maestro, y ahora vamos a ver, incluso nos pone un ejemplo para poder entender mejor esto. Entonces, repito, todas esferas en movimiento en realidad son ciclos, el ciclo del punto que va dibujando cada esfera. Entonces, el ciclo de las existencias inteligentes, así como las cosas, las formas tienen este sistema, pues también las inteligencias lo tienen. El ciclo de las existencias inteligentes comienza en los mundos o planetas más elevados, es decir, las primeras esferas, y significa aquí los más perfectos espiritualmente. El hombre, al evolucionar desde la materia cósmica, que es el akasa, el primordial medio dúctil, no es el medio resultante o éter de la ciencia instintivamente sospechado. Y aquí no pone intuitivamente, sino instintivamente sospechado. Y aquí nos da otra clave. Cuando hacemos una sospecha que no está montada en la intuición, aquí le llama que es una sospecha instintiva, es decir, hecha con la parte inferior de la mente. Entonces, instintivamente sospechado, que es así, pero no comprobado, como todo el resto. Lo hace primero a partir de esta materia en su estado más sublimal, apareciendo en el umbral de la eternidad
como una entidad perfectamente etérica, no como una entidad espiritual. Y aquí nos da otra clave, en donde lo perfectamente etérico no es necesariamente espiritual, es decir, aparece como un espíritu planetario. Este espíritu planetario no es sino una transferencia de la esencia espiritual y universal del mundo, el ánima mundo de los ánima mundi de los griegos, o aquello a lo que la humanidad en su decadencia espiritual ha rebajado hasta un Dios mítico personal. Otra clave más. Entonces, aquí está hablando entonces de los espíritus planetarios que provienen del ánima mundi de los griegos, o aquello que la humanidad, que ha tenido un proceso decadente, ha rebajado hasta un Dios mítico personal. Del ánima mundi al Dios mítico personal. De aquí que en esta etapa el hombre espíritu es, en el mejor de los casos, un poder activo, un principio inmutable y como consecuencia irreflexivo. De nuevo, aquí la palabra inmutable se emplea solo para indicar por lo pronto este estado, aplicándose aquí a la inmutabilidad solo al principio interno, que se desvanecerá y aparecerá tan pronto como la chispa de materia que hay en él empiece el trabajo cíclico de evolución y transformación. Se cierra el paréntesis. En su subsiguiente descenso y en proporción al aumento de materia, conforme viene el arco descendente, irá afirmando cada vez más su actividad. Ahora bien, y eso está en negrito, el conjunto de los mundos estelares, incluyendo nuestro propio planeta, habitados por seres inteligentes, puede compararse a un globo, o más bien a un epicicloide, formado por anillos, como una cadena de mundos entrelazados unos con otros, representando en su totalidad un anillo imaginario o un círculo sin fin. Y esta es una enorme clave visual para que podamos imaginar cómo es aquello que está en lo abstracto. Y aquí viene la definición de lo que el maestro nos pone como ejemplo para poder imaginarlo. Y aquí está, el epicicloide es una curva generada por la trayectoria de un punto que pertenece a una circunferencia, que no es bidimensional, es una esfera. Entonces el epicicloide es la curva generada por la trayectoria de un punto que pertenece a su propia circunferencia, a la cual se le llama generatriz. Es esta azul, que rueda sin deslizamiento por el exterior de otra circunferencia, que es esta. Y esta circunferencia, cada vez que impacta al punto principal de este sistema, comparten un punto, es decir, el punto de la circunferencia mayor y el punto de la circunferencia menor, con lo cual se tocan. El punto generatriz de la circunferencia menor, que es este que estamos observando aquí, camina en contra de las manecillas del reloj hasta que vuelve a impactar, una vez que se desplaza, otra vez el punto de la otra circunferencia de la cual forma y no forma parte. Con lo cual tenemos aquí entonces este dibujo que nos enseña cómo se va generando un toque triple dentro de esta circunferencia que sería la esfera a la cual está haciendo referencia el maestro. Aquí lo vemos con más facilidad, cómo la esfera externa entonces está desplazándose sobre sí misma, pero tocando o compartiendo un punto. En este caso hay 3 puntos compartidos dentro de la circunferencia mayor, imaginando que esto no es solamente una circunferencia, sino es una esfera. Si nosotros tenemos solamente un punto de contacto, tendríamos esta imagen que es el K1. Eso es por una enorme densidad por parte de la esfera que no logra tocar más que una vez en cada ciclo. Esto sería un biciclo, esto sería un triciclo y esto sería un tetraciclo, por poner algún ejemplo, tratando de imaginar hasta donde sea razonablemente posible esto. Este es el color de Kama, que sería en un punto sobre la circunferencia. Este es el color de la mente inferior, este es el color de la mente intermedia y este es el color de la mente superior. En el entendido, como dice el libro de Leadbeater, cuando estaba hablando de los chakras, que el movimiento aquí llega a un punto en donde empieza a ser un movimiento de enorme velocidad. Bueno, continuamos. El progreso del hombre a lo largo de todo el conjunto, desde el punto de origen y el punto final coincidiendo con el punto más elevado de su propia circunferencia, es lo que nosotros llamamos el Maha Yoga o gran ciclo, o Kuklos, cuya cabeza se pierde en una corona de espíritu absoluto, y el punto más inferior de la circunferencia se pierde en la materia absoluta. O sea, el punto donde el principio activo deja de actuar y el punto donde el principio activo actúa. Si empleamos un término más familiar, llamaríamos macrocosmo al gran ciclo y microcosmos a sus partes componentes o mundos estelares entrelazados entre ellos, es decir, a las esfericidades menores, pero siempre tocadas, por lo menos, a través de un punto.
Entonces resulta evidente que los ocultistas quieren significar al representar a cada uno de estos últimos como copias perfectas del primero, es decir, hijos en pequeño, microcosmos, que tienen prácticamente lo mismo que el macro. El gran ciclo es el prototipo de los ciclos menores. Es un sistema prototípico, o sea, a partir de ahí vienen los demás ciclos menores y luego los ultramenores. Y como tales, cada mundo estelar tiene a su vez su propio ciclo de evolución, que empieza con una naturaleza más pura y termina con una más tosca o más material. A medida que desciende, cada mundo se presenta naturalmente más opaco, tiene más materia, cada vez, convirtiéndose en las antípodas, es decir, en los contrarios de las materias absolutas. Las antípodas sabemos que es lo que está del otro lado del mundo, por lo menos en una escala geográfica. Empujado por el irresistible impulso cíclico del espíritu planetario que tiene que descender antes de que pueda ascender otra vez. Es decir, tiene que respetar el ciclo. Y entonces, tanto el ciclo de involución como el de evolución, al final es un ciclo que tiene un punto inferior y después va a llegar a un punto superior, es decir, a un retorno. En su camino tiene que pasar a través de toda la escala de evolución. Es un viaje largo, sin omitir ni un peldaño, deteniéndose en cada mundo estelar, como lo haría en una estación de tren, además del ciclo inevitable de esa estrella particular y de cada mundo estelar respectivo. Debe llevar a cabo su propio ciclo de vida, también. Es decir, debe volver a reencarnar tantas veces como haga falta para completar su ronda de vida. En él, cuando muere allí antes de haber alcanzado la edad de la razón, según se explicó correctamente en Isis Simbel. Hasta aquí la idea de la señora Kingsford de que el ego humano se reencarna sucesivamente en diferentes cuerpos humanos es verdadera. Aquí entonces lo que están diciendo los maestros es que la señora Kingsford en eso tiene razón. En cuanto a renacer en formas animales después de una encarnación humana, esto es resultado de su confusa manera de expresar las ideas y las cosas. Es decir, si nosotros vemos los puntos de iluminación desde el punto de vista gráfico, tal como lo explica él, aquí tenemos entonces un punto de máxima aceleración donde tocamos a la divinidad, pero luego tenemos muchos puntos donde podemos hacer un trabajo racional que normalmente no es necesariamente bien hecho. Y aquí lo que está diciendo entonces es, de nuevo nos topamos con esta mujer, porque ella confunde alma y espíritu y se niega a diferenciar el ego animal del espiritual. Es decir, por un lado dijo algo que es correcto, pero también dijo algo que no lo era. Entre el Jivatma o Linga Sarira y el Kamarupa o Atma Rupa. Dos cosas tan diferentes como son el cuerpo y la mente o la mente y el pensamiento. Bueno, esto es lo que ocurre, dice el maestro, y ahí nos quedamos la vez pasada. Y ahora continuamos. Después de circundar, por así decirlo, a lo largo del arco del ciclo, girando a lo largo y dentro de él, la rotación diaria y la rotación anual de la Tierra es una ilustración tan buena como cualquier otra. Cuando el hombre espíritu alcanza nuestro planeta, que es uno de los más inferiores, después de haber perdido en cada etapa algo de lo etéreo que traía y de haber obtenido un incremento de naturaleza material, tanto el espíritu como la materia han quedado bastante equilibrados en él. Es decir, es un equilibrio base cero matemáticamente. El equilibrio base cero, es decir, si tenemos 40 de un lado, hay 60 del otro, porque siempre la suma nos debe dar 1. Si aumentamos la densidad y ahora tenemos 70 de densidad y 30 de espiritualidad, siempre vamos a llegar hasta el punto más bajo de materia posible. Ya nos explicó entonces que hay un piso y un techo, y entonces llegamos al mínimo necesario para no perder la luz del espiritual, y luego encaramos el camino de regreso. Pero entonces tiene que realizar el ciclo de la Tierra, y al igual que el proceso de involución o evolución descendente, la materia está siempre esforzándose para sofocar al espíritu. Es decir, la materia es una entidad dúctil por una manera de explicarlo, pero al mismo tiempo que tiene una capacidad dinámica. No es cinética, es dinámica. Obedece a sus propias causas y por lo tanto las causas a las que obedece es la de tratar de sofocar al espíritu, es decir, de quitarle la inercia y la energía que tiene para continuar su ciclo. Cuando llega al punto más bajo de su peregrinaje, el que una vez fue espíritu planetario puro, se encontrará reducido a lo que la ciencia ha dado en llamar el hombre primitivo primordial. En medio de una naturaleza igualmente primitiva, hablando en términos puramente geológicos, porque en su carrera cíclica, la naturaleza física se mantiene en armonía, tanto en el hombre fisiológico como en el hombre espiritual. Es decir, siempre hay una armonía, es decir, un nivel de entropía, un desorden organizado, ordenado. Y dentro de ese orden del desorden organizado, porque el desorden implica la vida, es como se da el equilibrio.
el equilibrio en lo fisiológico y el equilibrio en lo espiritual. En este punto, la gran ley empieza su trabajo de selección. La materia que se encuentra totalmente divorciada del espíritu se precipita hacia mundos todavía más inferiores, hacia el sexto gati, o camino de renacimiento de los mundos vegetal y mineral y de las formas primitivas de animales, es decir, la parte más baja, que tiene que ver con la parte inferior de los animales y los mundos vegetales y animales. A partir de ahí, la materia se desintegra totalmente en el taller de la naturaleza, y esta es una expresión alegóricamente muy bonita, el taller de la naturaleza, el taller donde se construye, donde se hace a través de las entidades todo lo que vemos en la unidad de vida. Y sin alma seguirá su camino de regreso hacia su fuente madre. Mientras tanto, los egos purificados de sus escorias están en situación de reanudar una vez más su progreso ascendente. Es aquí, pues, donde los egos perezosos perecen a millones, y eso está subrayado. Los egos que no logran deshacerse de estas escorias perecen a millones, nos dice el maestro. Es el momento solemne de la supervivencia de los más aptos. Y lo pone entrecomillado porque ya ven ustedes que la ciencia en el siglo XVIII y XIX empezó a utilizar este concepto de la aniquilación de los que no están cualificados, porque no saben, a través de su propia voluntad, deshacerse de estas excrescencias. Pero solo es la materia o el hombre material la que se ve obligada por su propio peso a descender hasta el mismo corazón del círculo de necesidad, para asumir allí una forma animal. Por lo que respecta al vencedor en esta carrera a través de los mundos del ego espiritual, este ascenderá de estrella en estrella, en un mundo a otro, en círculos progresivos, para convertirse de nuevo en el antiguo espíritu puro planetario que algún día fue. Y aquí vienen algunas explicaciones de todo lo que está diciendo aquí el maestro, entonces vamos a empezar con Gati. ¿Se acuerdan que de este lado nos está hablando entonces que es el sexto Gati? Aquí está. La materia que se encuentra totalmente divorciada del espíritu se precipita hacia mundos todavía más inferiores. Sexto Gati, o camino de renacimiento. Gati. Las 6, esotéricamente 7 condiciones de la existencia senciente. Están divididas en 2 grupos, los 3 Gati superiores y los inferiores. Al primero corresponden los dioses, los devas, los asuras y hombres. Inmortales, esto es del budismo. Y el segundo, las enseñanzas exotéricas, las criaturas que están en el infierno, los petras, los demonios hambrientos y los animales. Explicado esotéricamente, sin embargo, los últimos son las personalidades, que están en el Kama Loka, elementales y animales, elementarios. Entonces, si explicamos esta misma enseñanza esotéricamente, los 3 últimos, los de abajo, son personalidades humanas que están en el Kama Loka, los elementales y los animales. El séptimo modo de existencia es el del Nirmanakaya. Y aquí, entre paréntesis, otra explicación, Nirmanakaya es el tercer aspecto del Trikaya y la manifestación física de un Buda en el tiempo y el espacio. El Vajrayana se describe como dimensión de la manifestación incesante. El término Gati tiene otras muchas acepciones: curso, marcha, vía, sendero, meta, destino, refugio, medio, procedimiento, logro, adquisición, etc. Es muy común en el sánscrito que muchas de las raíces de algunas de sus definiciones impliquen en las lenguas occidentales, en las lenguas romances, en las lenguas eslavas, impliquen una serie de sinónimos incompletos, porque es una sinonimia que está relacionada con la funcionalidad, no tanto con el sentido literal. Por lo tanto, entonces el Gati puede ser entendido de una manera alegórica de muchas formas, como un curso, porque es un punto que da la vuelta y vuelve al punto original, como una marcha, porque es movimiento, como una vía, porque no se sale de la marca que se le va poniendo para su desplazamiento, como un sendero, porque es un camino, como una meta, porque al final de cuentas es un punto que va a volver, como un destino, porque es algo que ya está predeterminado. El choque de los puntos que guía el movimiento de alguna manera está prefijado, por lo tanto es un destino, como un refugio, como un medio, como un procedimiento, como un logro, como una adquisición. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que se dan normalmente cuando se toma un curso en donde el maestro está explicando de alguna manera lo que el concepto expresado por el sánscrito pretende demostrar. Y al final, entonces, todo esto es una marcha, un curso, una vía, un sendero y una meta, dependiendo de la silla donde nos sentemos para poderlo contemplar. Esto es maravilloso y es muy importante observar cómo algunos de los maestros que enseñan a través de las raíces sánscritas se esmeran en poder hacernos entender que todo esto está presente a través de una definición específica o dada. Bueno, por eso lo pongo de esta manera para poderlo explicar mucho mejor desde el punto de vista de Gati, que lo puso aquí el maestro. Entonces, en la materia que se encuentra totalmente divorciado del espíritu, dice, ojo, la materia
que se encuentra totalmente, entre comillas, divorciada del espíritu, se precipita hacia mundos totalmente inferiores, no pudiendo entender ya el punto que lo separa, o sea, que lo mueve hacia lo espiritual porque está totalmente divorciado, se precipita a mundos más inferiores. Esto es el sexto gati. ¿Y cuál es el sexto gati? Lo que estamos viendo aquí, que son las personalidades, están el Kamaloka, los elementales y los animales. Bueno. Luego seguimos, los Dhyani supremos, Anupadaka, los Devas, los hombres, los elementarios espíritus de la naturaleza, el quinto, los animales, y el sexto, los elementales, elementarios inferiores, y el séptimo son los gérmenes orgánicos. Entonces el maestro nos está ubicando en el sexto. El Sadagati, para seguir abundando sobre esta explicación, literalmente es lo que siempre se mueve. Tiene que ver con uno de los puntos importantes asociados al movimiento del Gati. El Hagati es la tierra, el lado Gati, el que va hacia abajo, hablando entonces de los Gatis que cuando los espíritus han suspendido el examen, entonces van todavía más abajo, y el Durgati, que es la mala senda, la senda del dolor, la senda del infierno y de la miseria, que nosotros nos esforzamos en evitar, pero si no tenemos suficiente capacidad para poder sobrevivir como aptos que somos, entonces esto nos condena a una cadena casi interminable de encarnaciones. Bueno, es lo que dice aquí el maestro, que es complejo. No es que lo hayamos visto con detalle, pero bueno, seguimos con el contenido de la carta. Bueno, dice aquí nos quedamos en la parte última de esta. Ok, el espíritu puro planetario que fue después, ahí nos quedamos, y aquí sigue, todavía más alto, alcanzará finalmente su primer punto de partida, y desde ese momento alcanzará finalmente el punto desde el cual salió, y desde ese momento se sumergirá en el misterio. Es decir, el hecho de la coincidencia de dos puntos es un hecho muy interesante que surge de la explicación que puso el maestro sobre lo que son los epicicloides. Porque en los epicicloides, que ya lo revisamos, siempre va a haber un punto de contacto entre la realidad de una esfera con la realidad de otra esfera, es lo que está explicando acá. Entonces, todavía más alto, cuando el espíritu crece, cuando la entidad crece, alcanzará finalmente el primer punto de partida, es decir, el punto desde el cual venimos. Y en ese momento se sumergirá en el misterio. Ningún adepto ha penetrado jamás más allá del velo de la materia cósmica con K primitiva, la materia universal. La visión más elevada, la más perfecta, queda limitada al universo de la forma y de la materia. Aquí entonces hay una limitación incluso para los adeptos. Pero mi explicación no termina aquí. Usted quiere saber por qué se considera extremadamente difícil, si no totalmente imposible, que los espíritus puros, desencarnados, se comuniquen con los hombres por medio de médiums o a través de fantasmofobia. Y yo digo lo siguiente. Ojo, recordemos acá que los maestros están insistiendo mucho en que las personas que recién despiertan ciertas habilidades intermedias, es decir, mediumnidad, sean capaces de continuar por ese puente colgante que es la mediumnidad para llegar al otro lado en donde están educadas esas facultades que ya se convierten en una clariaudiencia inteligente o en una clarividencia que es discerniente también. Si no se dan bien estas circunstancias, la persona se queda entonces estancada o estacada en esta parte intermedia. Yo digo que es, dice el maestro, aquí vamos a repetir esto para que se pueda entender. Mi explicación no termina aquí, dice el maestro, que acaba de hacer una explicación enorme de este tema. Usted quiere saber por qué se considera extremadamente difícil, si no totalmente imposible, que los espíritus puros desencarnados se comuniquen con los hombres por medio de médiums o a través de fantasmofobia. Y yo digo que es por la siguiente razón. Uno, a causa de las atmósferas antagónicas que rodean respectivamente a estos mundos, puede ser, o por la completa disparidad de las condiciones fisiológicas y espirituales, o por esta cadena de mundos de la que acabo de hablarle. No es solo un epicicloide, sino también una órbita elíptica de existencias que tiene, como toda elipse, no uno, sino dos puntos, dos focos que no pueden acercarse jamás el uno al otro. Es como en el magnetismo. El hombre se encuentra en un foco y el espíritu puro en el otro. Esto es importantísimo. Vamos a repetir esto. Entonces, aquí está hablando de las causas de la atmósfera antagónica que rodean respectivamente a estos mundos, por la completa disparidad de las condiciones fisiológicas y espirituales, la disparidad de condiciones fisiológicas y espirituales, es decir, materia y espíritu, y porque esta cadena de mundos
que están en contacto espíritu y materia de la que acabo de hablarle, no es solo un epicicloide donde se tocan a través de puntos, sino también una órbita elíptica. Es decir, aparentemente dos puntos se tocan, pero en realidad no se tocan, sino que entran en un tercer espacio, al que podríamos llamarle un punto, pero que en realidad es una elipse. Y cuando hay una coincidencia de una parte de la elipse que corresponde a una esfera y la otra parte de la elipse que corresponde a la otra esfera, que además sí está moviéndose en círculo, entonces se da esto. Es decir, aquí tenemos el punto central de la primera esfera, ese es el punto de contacto donde se toca la esfericidad de la esfera, pero no el punto central. Los puntos centrales quedan alejados y al quedar alejados producen una elipse. Es decir, la elipse es la forma geométrica que contiene a dos esferas que, a pesar de que no se tocan en sus puntos centrales, sí se tocan en los puntos periféricos de su propia esfericidad. Es más o menos lo que está comentando aquí el maestro, en donde el maestro ya nos lleva del epicicloide al famoso punto de contacto, el del que ya habíamos hablado. Y ese contacto no es un contacto donde el punto penetra en el punto del otro, pero sí penetra en un espacio en donde es posible que convivan los dos puntos o las dos esferas sin que los puntos centrales de ambos logren tocarse, pero sí logran estar en un espacio de convivencia. Más o menos así es como lo entiendo yo. Puedo equivocarme, pero es un poco como yo entiendo lo que está diciendo aquí el maestro. Bueno, usted podrá poner objeciones a esto, no puedo ni evitarlo ni cambiar los hechos, pero todavía existe otro impedimento mucho más poderoso. Al igual que en un rosario compuesto de cuentas blancas y negras, en alternancia las unas de las otras, esta concatenación de mundos está compuesta de mundos de causas y mundos de efectos. Ahí tenemos otra vez cosas que comparten un espacio siendo diferentes, pero al compartirlo de alguna manera son semejantes dentro de esas diferencias, que son las causas y los efectos. Las causas y los efectos generan una elipse, es lo que está diciendo el maestro, y por lo tanto están perfectamente concatenados, es decir, encadenadas, cada causa con su efecto y viceversa. Bueno, así queda demostrado que cada esfera de causas, y nuestra Tierra es una de ellas, no solo está entrelazada con y rodeada por su vecina más próxima, que es la esfera superior de causalidad, es decir, cada causa menor corresponde a una causa mayor, sino que en realidad está separada por ella por una atmósfera impenetrable, que es el sentido espiritual, de efectos colindantes y hasta entrelazados, nunca mezclándose con la esfera siguiente, porque una es activa y la otra pasiva. El mundo de las causas positivo y el mundo de los efectos negativo. Cuando esto se invierte, ahora el mundo de los efectos es el positivo y el otro es el negativo, según se explique, aunque aquí todavía no está explicando eso. Lo está explicando desde el plano donde estamos y desde el plano donde estamos, entonces tenemos una activa, que es la de las causas, y la otra pasiva, que es la de los efectos. Esta resistencia pasiva puede vencerse, pero bajo condiciones de las cuales sus más versados espiritistas no tienen la menor idea. Todo movimiento es, por así decirlo, polar. Es muy difícil que este punto pueda transmitirle lo que quiero decir en detalle hasta el fin. Soy consciente de mi incapacidad para presentarle a usted este tipo de explicaciones, pero por lo menos aquí ya nos ha explicado bastante. Son los dos puntos que nosotros suponíamos que entraban en contacto en el epicicloide, que es este. Aquí tenemos el epicicloide. Y entonces aquí tenemos el punto de contacto, pero si le ponemos una lupa a este punto de contacto, en realidad el punto de contacto no es tal, simplemente es la formación de un espacio que es como un círculo alargado, es decir, una elipse, y en ese las dos partes periféricas se tocan, pero las dos partes generativas centrales no se tocan, quedan cada una en su respectivo punto. Y bueno, pues aquí lo vamos a ver, es más o menos esto. Vean ustedes, voy a poner pausa para que podamos observarlo. Aquí entonces hay un paralelogramo, es decir, hay una serie de puntos que serían como los puntos donde se fabrica, es el taller de la fabricación de las formas, y en este taller hay números, es un taller matemático, y entonces lo que va pasando es que se van haciendo varios puntos de impacto, y en los puntos de impacto, déjenme poner bien, estamos entonces, vean ustedes cómo los números, quiero poner el que ustedes observen cómo de los puntos centrales que salen de las antípodas, que son estas partes de acá, entonces se van generando haces de luz o rayas que van en este que podría ser el número 4, el número 5, o el número 3, el número 2, el número 1, el número 0, y conforme se van impactando, la intersección de los dos
de las dos líneas va produciendo puntos. Y estos puntos hacen que el movimiento tenga un lugar donde impactar, y entonces la diferente cantidad de puntos que se va impactando genera la forma geométrica, que en este caso es la elipse de la que ya habíamos hablado. Bueno, para nosotros, las verdades axiomáticas, es decir, verdades hechas a través de axiomas, en ninguna otra forma que no sea de un simple postulado lógico, si es que llega a tanto, pues no son susceptibles de una absoluta e inequívoca demostración, excepto para los más grandes videntes. Aquí otra vez el maestro nos está hablando de que hay niveles, y está hablando aquí de que son una serie de verdades axiomáticas, es decir, verdades basadas en axiomas, que se generan o se comparten de una manera como postulados lógicos, a pesar de que no lo son, si es que se llega a tanto, pues no son susceptibles de una absoluta e inequívoca demostración. No se pueden demostrar en el plano físico la enorme complejidad que tiene, excepto para los más grandes videntes. Es decir, toda esta reducción que nos está haciendo desde el punto de vista geométrico, en realidad solamente es un modelo insuficiente para observar la realidad, porque esa realidad solamente es susceptible de ser captada por algunos de los videntes, no cualquiera, sino de los más grandes videntes que pueden penetrar en estos secretos por el grado de desarrollo que tienen. Pero si no otra cosa, al menos proporcionar el material para pensar, es decir, por lo menos un modelo para que todos podamos más o menos imaginarnos cómo está ese asunto. Las esferas intermedias, al no ser más que las sombras reflejas de los mundos de las causas, no son neutralizadas por estos últimos. Ellas son los principales lugares de parada, las estaciones donde se gesta lo que ha de ser los nuevos egos autoconscientes. Ellas son los principales lugares de parada, es decir, los puntos de intersección del espíritu y la materia, cada uno lanzando estas rayas que a su vez impactan en puntos de llegada para que el movimiento de la circunferencia del círculo o de cualquier forma geométrica sepa cuál es el punto al que tiene que llegar hasta que forme inadvertidamente una forma. Y es lo que pasa también con las estrellas. Las estrellas de alguna manera son puntos que son vinculados por alguna razón por el observador, que tiene cierta clarividencia, y después de esta observación surge una forma, y a esta forma se le da, de acuerdo a la cultura que la está observando, un nombre que tiene que ver muchas veces con la mitología de la propia cultura que está dibujando o que está haciendo referencia a la unión de puntos que se observan en el firmamento. Bueno, eso es entonces un poco lo que está diciendo el maestro aquí dentro de esta enorme complejidad. Estos son los principales lugares de parada, las estaciones donde se gestan lo que han de ser los nuevos egos autoconscientes. Es decir, los egos autoconscientes tienen un sistema similar. La progenie autoengendrada de los antiguos egos desencarnados de nuestro planeta. La progenie autoengendrada hecha por sí misma de los antiguos egos desencarnados de nuestro planeta. Antes de que el nuevo Fénix, el que retorna, renacido de las cenizas de sus padres, pueda remontarse hacia lo alto, hacia un mundo mejor, más espiritual y perfecto. Un mundo de materia todavía, pero menos denso. Tiene que pasar por el proceso de un nuevo nacimiento para tener una nueva oportunidad, por así decirlo. Y tal como ocurre en nuestra tierra, donde las 2/3 partes de niños nacen muertos o mueren en la infancia, lo mismo pasa en nuestro mundo de los efectos. En la tierra son los defectos fisiológicos y mentales los que evitan que una persona pueda lograrse. Los pecados de los progenitores que recaen en su progenie. Todo eso está en negrito y subrayado. En esta tierra de sombras, el nuevo ego feto, todavía inconsciente, se convierte en la víctima propiciatoria de las transgresiones de su antiguo yo. Ahí viene ya los efectos, cuyo karma, de mérito y demérito, será el único que forjará su futuro destino. En ese mundo, mi buen amigo, no encontraremos más que máquinas inconscientes y automáticas, máquinas que albergaron un ser humano, almas en estado de transición, cuyas facultades latentes y cuya individualidad se hallan como una mariposa en su crisálida, y sin embargo, los espiritistas quisieran dar sentido a las palabras que ellos emiten. Vamos a leerlo otra vez, que es fuerte. En la tierra de los defectos fisiológicos, bueno, un poquito antes, se está hablando entonces de cómo puede renacer estos egos a través, como un ave fénix, a través de las cenizas. Entonces, lo que dice el maestro, en un mundo de materia todavía tiene que pasar por el proceso de un nuevo nacimiento, por así decirlo. Y tal como ocurre en nuestra tierra, donde las 2/3 partes de niños nacen muertos o mueren en la infancia, lo mismo pasa en nuestro mundo de efectos. Bueno, esto ya no es tan válido ahora porque ya no mueren tantos niños, pero bueno, entendemos que esto está
Esto se escribió hace mucho más de 100 años. En la Tierra son los defectos fisiológicos y mentales los que van a ocasionar el que no pueda sobrevivir un bebé. Y estos defectos provienen de los pecados de los progenitores que recaen en su progenie. Pero los progenitores no son los padres, los progenitores son los anteriores a nosotros, que recaen en su propia progenie. Nosotros somos padres de nosotros en nuestra siguiente encarnación, en esta tierra de sombras. El nuevo ego feto todavía inconsciente se convierte en la víctima propiciatoria de las transgresiones de su antiguo yo, es decir, de sus padres, el padre que es el anterior, cuyo karma, mío, de mérito y demérito, será el único que forjará su futuro destino. En ese mundo, mi buen amigo, no encontraremos más que máquinas inconscientes automáticas, máquinas que albergan un ser humano, almas en estado de transición, aparte de esta máquina, que es un cuerpo, y que puede estar o muy capacitado o poco capacitado en función de los méritos o deméritos. Además, habrá almas en estado de transición, porque están volviendo a encarnarse, cuyas facultades latentes o individualidad se hallan como una mariposa en su crisálida, es decir, a punto de encontrar la manera de salir. Y sin embargo, los espiritistas quisieran dar sentido a sus palabras. Atrapados a veces en el vórtice de corriente de la mediumnística anormalidad, los espiritistas se convierten en los ecos inconscientes de los pensamientos e ideas cristalizadas alrededor de los que se encuentran presentes. Toda mente positiva y bien enfocada es capaz de neutralizar estos efectos secundarios en una sesión espiritista. Subrayado. Toda mente positiva y bien enfocada es capaz de neutralizar los efectos secundarios en una sesión espiritista. Recordemos otra vez que hubo un boom del espiritismo, hubo un montón de revistas importantes asociadas al espiritismo en esta época y es por donde los maestros están hablando, por lo tanto, de este punto que existía, que estaba en boga, para tratar de educar un poco y enseñar que esto es un tránsito nada más para llegar a algo más, que es como la educación de estos poderes, para que estos poderes, una vez educados, pasen ahora sí del otro lado de este puente colgante que significa la famosa mediunidad. El mundo que está por debajo del nuestro es peor todavía. El primero por lo menos es inofensivo. Se peca más contra él al perturbarlo de lo que él mismo peca. Pero el segundo, permitiendo la retención de la plena conciencia, como es 100 veces más material, es absolutamente peligroso. Más material, más peligroso. Todas las ideas de infiernos y purgatorios, de paraísos y resurrecciones son ecos caricaturalizados y distorsionados de la verdad primordial. Una, enseñada a la humanidad en la infancia de sus razas por el primer mensajero, el espíritu planetario mencionado en el reverso de la página 3 y cuyo recuerdo perduró en la memoria de un hombre como Elú, de los caldeos, el Osiris de los egipcios, Vishnu de los primeros Budas, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Si volvemos a leer esto, todo esto es, estamos hablando de que se conserva cierta sensibilidad. Nos está diciendo que el primero, al ser menos material, es inofensivo y se peca más contra el perturbarlo de lo que él mismo peca, pero el segundo, que es más material, la retención de la plena conciencia, como es 100 veces más material, 100 veces más material, es absolutamente peligroso. Y que todas las ideas que hemos escuchado de infiernos y purgatorios y paraísos son caricaturas en relación a lo que ahí sucede. Bueno, es lo que nos está comentando aquí el maestro. El mundo inferior de los efectos es la esfera de estos pensamientos distorsionados. El mundo inferior de los efectos es la esfera de estos pensamientos distorsionados. Ojo, con mucho cuidado. Ya nos dijo que hay diferentes mundos inferiores y que mientras más inferiores son más terribles, más densificados y tienen más materia, más masa. El mundo inferior de los efectos es la esfera de estos pensamientos que son pensamientos distorsionados, los conceptos y de las imágenes más sensuales, de las deidades antropoformizadas, expresiones externas de sus creadores, las sensuales mentes de personas que nunca pasaron de su etapa animal en la tierra. Si se tiene en cuenta que los pensamientos son cosas, porque tienen masa, y que tienen tenacidad, es decir, que persisten, y coherencia, una forma bien delimitada y vida, que son entidades reales, lo demás resultará claro. Desencarnado, el creador es atraído de un modo natural hacia su creación y hacia sus criaturas, absorbido por el melestrón desencarnado de sus propias manos.
pero debo detenerme porque no habría suficientes volúmenes para explicar todo lo que he dicho en esta carta. Bueno, aquí tenemos que detenernos un poco para entender entonces que el mundo inferior de los efectos, en donde están los pensamientos distorsionados, los pensamientos distorsionados proyectan otra vez intersecciones espíritu-materia en donde van a ser llenados por puntos que van a seguir estos contornos y por lo tanto van a generar lo que, como dice aquí, van a generar formas. Vamos a leerlo otra vez porque es importante. El mundo inferior de los efectos es la esfera de esos pensamientos distorsionados. El mundo inferior, esta es la macroesfera, la totalidad de esos pensamientos distorsionados. Es decir, pensamientos distorsionados no son los pensamientos como equilibrados, sino distorsionados, de conceptos e imágenes que normalmente están relacionados con cierta sensualidad o con mucha sensualidad, de deidades antropoformizadas, expresiones externas de los creadores, sensuales, mientras de personas que nunca pasaron de su etapa animal en la tierra. Si se tiene en cuenta que los pensamientos, aquí nos está diciendo el maestro, son cosas, es decir, formas, es cómo se hacen, como ya lo vimos, a través de este sistema de intersección que genera rutas y que estas cosas permanecen mucho tiempo, como ya nos dice Leadbeater en su libro de clarividencia o de las formas mentales, que tienen tenacidad por persistir por lo menos durante algún tiempo y cierta coherencia y vida, y que son entidades reales por lo menos mientras duran. Lo demás resulta claro. Desencarnado el creador es atraído para un mundo natural hacia su creación, hacia sus criaturas, absorbido por el maelstrón, desencadenado por sus propias manos. Lo que nos está diciendo aquí el maestro entonces es que a pesar de que lo que observó Leadbeater es la forma física que está alrededor de la persona que las ha creado, también tiene una existencia post-mortem, en donde esta existencia post-mortem atrae al creador de estas formas para generarle una serie de consecuencias. Por lo que respecta a su extrañeza de que las opiniones de los tres místicos estén muy lejos de coincidir, aquí está hablando otra vez con Sinet, que tenía cierta extrañeza sobre las explicaciones de los tres místicos, estén muy lejos de coincidir. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Hay una forma de leer las cartas donde podemos nosotros suponer que fue lo que le preguntó Sinet al maestro para que el maestro conteste lo que está contestando. Entonces, nosotros, por supuesto, estaríamos especulando, pero podríamos hacer el antecedente natural para entender por qué el maestro contesta lo que está contestando, y aquí lo vuelvo a insistir. Por lo que respecta a su extrañeza, se supone que le preguntó que se sentía muy extrañado de las opiniones de los tres místicos estén muy lejos de coincidir. ¿Qué es lo que este hecho demuestra? Dice el maestro en relación a esta falta de coincidencia de tres místicos. ¿No serán las mismas enseñanzas si fueran instruidos por espíritus desencarnados puros y sabios? Aquí dice el maestro, si estos tres místicos que usted menciona hubiesen sido instruidos por los sabios que normalmente trabajan con la verdad suprema, pues no tendría que haber diferencias. Esto lo que usted me está diciendo, mi querido amigo, es que los instructores han sido diferentes y de esta instrucción se ha generado como consecuencia tres opiniones diferentes acerca de los puntos que usted está tratando. ¿No serían las mismas enseñanzas si fueran instruidos por espíritus desencarnados puros y sabios, aunque se tratara de uno de esos que se trasladan desde nuestra tierra a un plano más elevado? Y si la pregunta que se plantea es que los espíritus, lo mismo que los hombres, no pueden tener ideas diferentes, pregunta, pues bien, sus enseñanzas, las de los más elevados de ellos, ya que son los guías de los tres grandes videntes de Londres, nunca tendrían más autoridad que la de los hombres mortales. Sin embargo, ¿pueden pertenecer a esferas diferentes? Pregunta, bien. Si las distintas esferas se plantean doctrinas contradictorias, estas doctrinas no pueden contener la verdad, porque la verdad es una y no puede admitir puntos de vista diametralmente opuestos. Y los espíritus puros, que la ven tal como es, con el velo de materia completamente levantado, no podrían equivocarse. Ahora bien, si admitimos que distintos aspectos o partes de la verdad total son visibles para distintas entidades o inteligencias, encontrándose cada una de ellas en diferentes condiciones, como si, por ejemplo, se tratara de las diferentes partes del mismo paisaje, solo que unos pueden ver una parte, otros otra parte, y no logran integrarlo, que se extiende ante varias personas a diferentes distancias y desde diferentes ángulos de visión distintos. Si admitimos que la realidad de diversos o diferentes entidades, por ejemplo, determinados hermanos que se esfuerzan por desarrollar los egos de diferentes individuos sin someter por completo sus voluntades a las suyas propias, puesto que está prohibido, pero aprovechando sus idiosincrasias físicas, morales e intelectuales, podría haber ciertas diferencias, pero en realidad se está hablando de lo mismo.
Y aquí puse un poco la famosa enseñanza esta de los hindúes, en donde habla de que varios ciegos están tocando y con el tacto tratan de descifrar lo que es un elefante, y uno toca el colmillo y pues se imagina que lo que está tocando, se imagina a qué pertenece el colmillo, pero él piensa que el punto central del animal que está tocando pues, es un colmillo. Entonces es un animal hecho de la materia del colmillo. El otro toca la trompa y dice, no, pues es un animal dúctil y movible. El otro toca pues la oreja y dice, no, esto es un delgado y lo que sea. El otro toca las piernas. Bueno, y todos están tocando trozos de la verdad, pero lo que escriben acerca de la verdad tiene que ver con el punto con el cual están contactando, y lo que falta es un baremo integrador que indique lo que es la totalidad de las percepciones que se tiene de esto, para que en equipo se pueda construir la totalidad como pasaba con los cartógrafos del siglo XVI o XVII, que a base de pedazos ellos podían más o menos inferir cómo es que estaban pues los océanos y todo, y poco a poco esto se fue especializando cada vez más hasta que ya se dio una imagen mucho más exacta de la totalidad. Aquí es lo que está haciendo el maestro. Entonces, aquí nosotros podemos especular que es respecto a la pregunta que está haciendo Sinet. El cine te está preguntando que, por qué los místicos entonces a veces no tienen coincidencias, y aquí lo está explicando con mucha claridad el maestro. Bien. Si añadimos a esto los incontables influencias cósmicas que distorsionan y desvían todos los esfuerzos para alcanzar fines determinados, si tenemos presente además la hostilidad directa de los hermanos de la sombra, para rematar, siempre en guardia para confundir y fustigar el cerebro del neófito, yo creo que no tenemos ninguna dificultad para comprender de qué manera incluso un claro adelanto espiritual hasta cierto punto puede llevar a distintas personas a conclusiones y teorías manifiestamente diferentes. Aquí el maestro entonces nos está enseñando que hay diferentes fuerzas que distorsionan. Entonces son influencias cósmicas, son diferencias de percepción en función de lo que está hablando cada uno de los sabios, pero también los hermanos de la sombra, que tienen como la finalidad, como ellos no tienen el compromiso de no entrar en la voluntad humana, y ellos de hecho sí lo hacen, que también lo explica en otra carta, entonces, pero los adeptos no, porque tienen prohibido hacerlo para respetar la libertad del ser humano, pero los hermanos de la sombra no, y si se meten, entonces que esto ya queda como muy confundido, muy confuso, y es muy difícil rastrearlo y poder separar lo que no es de lo que es. Por eso yo había dicho al inicio de la carta que lo más importante para llegar a lo que son las cosas es primero encontrar lo que no son las cosas. Entonces es más fácil confundir y fatigar al cerebro del neófito, y yo creo que no tendremos ninguna dificultad para comprender de qué manera incluso un claro adelanto espiritual, hasta cierto punto, puede llevar a distintas personas a conclusiones y teorías manifiestamente distintas, habiéndole confesado que yo no tenía derecho a inmiscuirme en los secretos y en los planes de Imperator. ¿Se acuerdan del famoso Imperator? Debo decir que, sin embargo, hasta ahora él ha demostrado ser el más sabio de nosotros. Si nuestra política hubiera sido la misma, si, por ejemplo, yo le hubiera autorizado a usted a sacar conclusiones y luego le dejara creer, sin que yo mismo dijera nada en contra, que yo era un ángel desencarnado, un espíritu de diáfana esencia electroidal de la fantasmagórica zona de la superestelar, los dos seríamos más felices. Usted no hubiera atormentado en su cabeza en cuanto a que siempre serán necesariamente entidades de esta clase, y yo mismo no hubiera encontrado con la desagradable necesidad de tener que negar a un amigo una entrevista personal o de una comunicación directa. Aquí lo que está diciendo el maestro es que en relación a lo que sucedió con el famoso Imperator, del que ya hablamos con mucho detalle en la clase anterior, este Imperator, se acuerdan que ya había dicho que en realidad es una voz que estaba muchas veces hackeada por otro tipo de espíritus, y entonces eso generaba una enorme confusión. Y esta confusión es por la inhabilidad de la persona que tiene mediunidad para poder hacer un discernimiento exacto, ya sea de contenido o de tono. Es lo que yo me imagino, y por eso lo comento acá. Si la persona entonces expresa una inteligencia peculiar y sabe entonces que hay una tendencia de los hermanos de la luz, y entonces otra voz prácticamente idéntica del medium eh, hace caso a la tonalidad porque la reconoce, pero no al contenido, y permite que ese contenido, con el disfraz de esta tonalidad, penetre en su estructura cognitiva, entonces sí que se produce una distorsión. Y la distorsión es porque ese canal, con ese tono de voz, es hackeable, es decir, puede ser tomado por los espíritus superiores, los espíritus de luz, o por espíritus o menos desarrollados o hermanos de la sombra. Bueno, esto es una especulación, pero de alguna manera
empata un poco con lo que aquí está comentando el maestro. Y entonces lo dice pues de una manera como él normalmente habla, dice, ahora ha demostrado ser el más sabio de nosotros en relación a los secretos, dice, si nuestra política hubiera sido la misma, por ejemplo, yo le hubiera autorizado a usted a sacar conclusiones y luego le dejaría creer, sin que yo mismo dijera nada en contra, que yo era un ángel desencarnado, para confundirlo. Un espíritu de diáfana esencia electoral de la fantasmagórica zona superestelar X. Los dos seríamos más felices. Usted quedaría con la tranquilidad de saber cuál es la voz de la fuente una vez que la fuente se ha presentado así. Usted no hubiera atormentado su cabeza en cuanto a si siempre serían necesarias entidades de esa clase, o sea, si siempre es la misma. Y yo mismo me hubiera encontrado en la desagradable necesidad de tener que negar a un amigo una entrevista personal y una comunicación directa. Entonces, eso no se ha dado, pero no se fije usted en eso, porque eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la profundidad de lo que aquí se comparte. Usted no podría haber creído tácitamente cualquier cosa que llegara de mí, y yo me hubiera sentido menos responsable de usted ante mis guías. Sin embargo, el tiempo demostrará lo que puede o lo que no puede hacerse a ese respecto. El libro que usted ha publicado ya ha salido y hemos de esperar pacientemente los resultados de este primer disparo serio contra el enemigo. El Art Magic de Isis, procediendo de mujeres y según se creía espiritistas, no podía esperarse que mereciera una atención seria. Sus efectos al principio serían bastante desastrosos porque el fusil reculará y el disparo al rebotar golpeará al autor y a su humilde héroe, los cuales no es probable que se amilanen. Pero rozará también a la vieja dama resucitando el clamor del año pasado por la prensa anglo-india. Los tercistas, los filisteos literarios tratarán la obra con dureza y las burlas y pullas y los coups de bec arremeterán contra ella. Aunque le apunten solo a usted, pues como editor del Pioneer está muy lejos de ser apreciado por sus colegas de la India. Los periódicos espiritistas ya han empezado campaña en Londres y los editores yanquis de los órganos de Los Ángeles seguirán el ejemplo mientras los controles celestiales expelen su scandalum magnum más selecto. No es probable que algunos hombres de ciencia, al menos algunos de sus admiradores, los parásitos que se complacen con el sol y sueñan que ellos mismos son ese sol, perdonen a usted la frase realmente no demasiado halagadora, que sustituirá la comprensión de un pobre hindú desconocido. Bueno, aquí ya está hablando pues, de todo lo que va a pasar a raíz de la publicación de este libro. Tan por encima de la ciencia y la filosofía de Europa está este libro, que solo las mentes más preclaras que representan a esta serían capaces de descubrir la existencia de semejantes poderes en el hombre. Bueno, ¿y qué más da? Todo estaba previsto y era de esperar. Cuando se acallen los primeros zumbidos y sonsonetes de la crítica adversa, los hombres que piensan, los hombres inteligentes, los hombres que habilitan su intuición, leerán y reflexionarán sobre este libro como jamás reflexionaron sobre los esfuerzos más científicos de Wallace y de Crookes para reconciliar la ciencia moderna con los espíritus, y la pequeña semilla crecerá y medrará. Mientras tanto, no olvido las promesas que le hice. Tan pronto como esté instalado en su dormitorio, trataré de, etcétera, ayudarlo o parecerme lo que fuera. Espero que se me permita hacer mucho por usted. Si durante generaciones nosotros hemos mantenido al mundo ignorante del conocimiento de nuestra sabiduría, subrayado, si durante generaciones enteras nosotros hemos mantenido al mundo ignorante del conocimiento de nuestra sabiduría, se debe a la absoluta falta de preparación del mundo. Y si, a pesar de las pruebas que se dan, el mundo sigue negando esas evidencias, entonces, al final de este ciclo, nosotros nos reintegraremos a la soledad de nuestro reino de silencio una vez más. Es decir, hay una gran oportunidad para que los seres humanos encarnados bebamos de esta sabiduría, pero hay muchas posibilidades de que la gente la ponga en duda y el escepticismo florezca a tal grado en donde la persona niegue estas verdades, y si eso ocurriera, dice, nosotros nos reintegraremos a la soledad de nuestro reino de silencio, lamentablemente, una vez más. Las palabras vivas de lo que los maestros compartieron están en estas cartas, y entonces siguen estando vivas las frases que ellos pronunciaron para que nosotros podamos estudiarlas. Por suerte, a través de una serie de candados que han sido resueltos y a través de una serie de documentos que han sido celosamente guardados. Hemos ofrecido exhumar los estratos primarios de la existencia,
su naturaleza básica y revelar los maravillosos entresijos de su ser interno, algo que la fisiología y ni siquiera la psicología podrán alcanzar nunca en su máxima expresión. Ni podrán demostrarlo científicamente, por lo menos no con la ciencia terrestre. A los hombres de ciencia les tiene sin cuidado el que las excavaciones sean tan profundas, que las rocas sean tan duras y puntiagudas, que al zambullirse en ese océano para ellos insondable, la mayoría de nosotros perezca en la peligrosa aventura. Porque somos nosotros los que fuimos los buceadores y los pioneros, y los hombres de ciencia no hacen más que recoger donde nosotros hemos sembrado. Nuestra misión es sumergirnos y sacar a la superficie las perlas de la verdad. La de ellos, los científicos, limpiarlas y engarzarlas como joyas científicas. Pero el trabajo duro es el de ellos, que las ponen enfrente. El trabajo más suave es de los científicos, que solo tienen que tomarlas y engarzarlas. Pero como las engarcen mal y se vayan sobre el ego inferior del propio científico, estas grandes verdades serán distorsionadas. Y si ellos se niegan a tocar la concha mal formada de la ostra, insistiendo que no hay ni puede haber ninguna perla preciosa en su interior, y se niegan a tocar la concha mal formada de la ostra, porque insisten y especulan que no hay ni puede haber ninguna perla preciosa en su interior, entonces, una vez más, nos lavaremos las manos de cualquier responsabilidad ante el género humano. Durante incontables generaciones, el adepto edificó un templo de rocas imperecederas, una torre gigantesca de pensamiento infinito. Aquí vamos a hablar un poco para tratar de profundizar lo que está aquí comentando el maestro. Bueno, Alfred Russel Wallace, un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo, biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de evolución a través de la selección natural. La selección natural no es originalmente de Darwin, es de Alfred Russel Wallace. Wallace realizó un amplio trabajo de campo antes de publicar su teoría. Primero en la cuenca del río Amazonas, al cual asistió, y posteriormente en el archipiélago de Malayo, donde identificó una línea que dividía Indonesia en dos zonas, una donde los animales relacionados con los de Australia eran comunes y otra en que las especies eran en gran parte de origen asiático. Dicha línea se denomina en la actualidad línea de Wallace. Fue también uno de los expertos más reconocidos del siglo XIX sobre distribución geográfica de especies animales y es considerado como el padre de la biogeografía. Desarrolló el concepto de aposentismo y denominado efecto Wallace en una hipótesis acerca del modo en que la selección natural puede contribuir al aislamiento reproductivo de especies. Wallace sentía una gran atracción por las ideas poco convencionales. Estaba abierto, era un open-minded. Su interés por el espiritismo, así como su creencia de origen inmaterial de las facultades mentales, creó controversia entre los científicos, especialmente con otros pensadores evolucionistas. Además, muchas de estas grandes mentes que se abrieron al ocultismo tuvieron problemas muy serios para pertenecer a las asociaciones en las que normalmente ellos figuraban, e incluso muchos de los que han escrito sobre ellos en sus biografías de alguna manera tocan de una manera demasiado sesgada cómo su apertura mental llegó al ocultismo, pero no se trata de una manera, no se trata de una manera correcta la forma en la que esto fue desarrollado. Y Crookes, acuérdense, aquí está hablando de los esfuerzos científicos de Wallace y Crookes, acuérdense, lo estamos viendo aquí a Wallace y a Crookes. Dice, cuando se acallen los primeros zumbidos y sonsonetes de la crítica adversa, los hombres que piensan leerán, reflexionarán sobre el libro, como jamás reflexionaron sobre los esfuerzos más científicos de Wallace y Crookes. O sea, estos hombres científicos que generaron grandes aportaciones no fueron tomados en cuenta. Y Crookes descubrió el talio, determinó con éxito sus propiedades químicas, un logro que de inmediato lo estableció como uno de los químicos del momento, tal como demuestra que apenas de 31 años fue elegido miembro de la distinguida Royal Society. Todo hacía presumir que se esperaba una deslumbrante carrera. La muerte de Philippe, el más joven y querido de sus 15 hermanos, sumió a Crookes en una tremenda tristeza y depresión, de la que sus amigos trataron de rescatarle. Entre ellos estaba Cromwell Valery, quien fuera su compañero de estudios, que convenció a William y a su esposa a asistir a una sesión con un medium para intentar comunicarse con el hermano ausente. En la Inglaterra victoriana, el espiritualismo o espiritismo estaba en pleno apogeo, hasta el punto de haberse convertido en una suerte de religión alternativa, que contaba con multitud de adeptos de todas las clases sociales, por lo que aquella sugerencia no debió sonar descabellada. El matrimonio Crookes acudió a una serie de sesiones que debieron causar hondo impacto en William, porque a partir de ese momento decidió volcarse a la investigación de lo paranormal.
haciendo grandes avances que no fueron tomados en consideración por los científicos de su época. Por eso el maestro está diciendo aquí que hay científicos que por diferentes circunstancias del destino se han podido acercar a las verdades ocultistas, pero que a la hora de volver al mundo natural al cual pertenecen, es tan fuerte la tendencia al escepticismo sobre lo abstracto que estas ideas no progresan, se encuentran ahí en las enciclopedias, enterradas en volúmenes en donde cuesta mucho trabajo rescatarlas. Y ahora vamos con el pensamiento infinito, donde moró el titán y donde si fuera necesario todavía viviría solo sin salir más que al final de cada ciclo, para invitar a los elegidos de la humanidad a cooperar con él y para ayudar a su vez a iluminar al hombre supersticioso, iluminar al hombre supersticioso. Y nosotros proseguiremos con ese nuestro trabajo periódico. No permitiremos que se frustren nuestros intentos filantrópicos de compartir esta sabiduría hasta el día en que los cimientos de un nuevo continente de pensamiento estén firmemente asentados. Que ninguna acumulación de malicia ignorante y de oposición guiadas por los hermanos de la sombra pueda prevalecer. Habrá un momento donde esto pueda ser posible. Pero hasta ese día, el triunfo final, alguien tiene que sacrificarse. Y si bien solo aceptamos víctimas voluntarias, la ingrata tarea la dejó postrada y desolada entre los vestigios de sufrimiento, de la incomprensión y del aislamiento, todo lo que pasa a las personas que tratan de compartir estas verdades. Pero ella tendrá su recompensa en el futuro porque nosotros nunca fuimos desagradecidos con las personas que han intentado mantener vivas estas verdades. Con relación al adepto, no uno de mi categoría, mi buen amigo, sino uno mucho más elevado que yo, podrá usted haber terminado su libro con aquellas líneas del soñador despierto. Por eso está el pensamiento infinito de Tennyson. Usted no lo reconoció. ¿Cómo podríais reconocerlo? Estabais todavía dentro del círculo más limitado y él casi había alcanzado la iluminación. El último, el cual con la zona de llama blanca, pura y sin calor ardiendo en un espacio más grande y en un éter azul oscuro. Envuelve y ciñe todas las demás vidas. Pondré punto final. Recuerde, pues, el 17 de julio, 18, para usted se convertirá en la más sublime de las realidades. Adiós, sinceramente, suyo, K.H. Y aquí tenemos el famoso soñador que escribió el Bowling Stanley Tennyson, del cual está hablando acá. Entonces, el soñador despierto de Tennyson dice, usted no lo reconoció cuando lo vio. Y esto es un poco de lo que dice el verso, dice, por Stanley Tennyson, este es el sueño del soñador con los ojos graves hundidos en el pensamiento. Este es el sueño del soñador, que tiene los ojos graves hundidos en el pensamiento, que soñaba entre el sueño y la vigilia, es decir, en el borde, entre la noche y la fabricación de la aurora, es decir, el borde. Y soñó así, estando consciente de aquello que deja de ser lo que es y que empieza a ser lo que todavía no es. En ese trance, que es otra vez como lo que ya habíamos visto de la circunferencia donde dos círculos comparten un espacio que ni es de uno ni es del otro, este famoso borde del que nos habla también algunos de los filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada, que habla mucho del famoso borde, que es y no es. Bueno, de eso está hablando acá el Alfred Browning Stanley Tennyson. A la puerta del alba llegó un carro que 4 sementales negros tiraban, y un espíritu, el auriga, con los ojos ardientes de un vidente, los sostuvo pateando con impaciencia. Los sostuvo pateando con impaciencia en ese borde. Se montó en el piso del carro y el espíritu juntó sus riendas, su fuerte agarre apretado y su correa brilló como un relámpago. Y los caballos corrieron hacia Aéter. Bueno, es un trozo del verso al que está haciendo referencia del soñador despierto de Tennyson, para que ustedes se animen a verlo completo y puedan vincularlo a lo que aquí está explicando el maestro. Y un poco de Tennyson. El varón fue un varón. Fue un poeta británico, poeta laureado en gran parte del reinado de la reina Victoria, era un noble, sigue siendo uno de los poetas británicos más populares. En 1829 Tennyson recibió la medalla de oro del canciller de Cambridge por una de sus primeras piezas, el Tombuctú. Publicó su primera colección de poemas en solitario, que es el Poems Chiefly Lyrical de 1830, Caribel y Mariana, que siguen siendo algunos de los poemas más célebres de Tennyson. Se incluye en este volumen, aunque muchos críticos lo criticaron por ser demasiado sentimentales. Su verso pronto hizo popular y atrajo a Tennyson a la atención de escritores conocidos de la época, etc. Bueno, es un tipo muy famoso en la literatura británica. Aparte, pertenecía, de alguna manera, estaba vinculado a las clases dominantes y también dio a conocer a través de sus obras algunos lugares que se hicieron icónicos, como el caso de Tombuctú,
que se convirtió pues, en un lugar icónico hasta la fecha de África. Y bueno, con eso terminamos la carta 9 y tendríamos que empezar ahora con la carta número 10, que es toda una carta con varias complicaciones. Y entonces vamos a arrancar con esta carta en la próxima sesión. Por fin terminamos entonces la dichosa carta número 9, que es esta y que tiene lo suyo.